Se abren las puertas de la Galería del Horror para dar comienzo a un nuevo episodio de este podcast, episodio número 1 de nuestra tercera temporada. Episodio especial porque por primera vez, y espero que por última, voy a estar yo solo acompañándolos. Ale está con un problema de salud. Está todo bien, pero bueno, todavía no estaba para reintegrarse. Seguramente el próximo episodio ya esté con nosotros, que para mí va a ser la semana que viene, para ustedes será dentro de 2 semanas, porque como venimos haciendo desde finales del año pasado, bueno, quizás alguno esta es la primera vez que escucha Galería del Horror, pero los que lo vienen escuchando saben que venimos haciendo especiales de 2 películas que estén relacionadas, porque si no después el mes se hace, viste, medio complicado, y andar buscando cómo relacionar las películas y que no quede colgado. Entonces decidimos, bueno, vamos a hablar de 2 películas que tengan algo que ver durante un mes, un especial sobre algo. Así lo hemos hecho, por ejemplo, con Nosferatu y Frankenstein, por ejemplo, el especial de Navidad. Bueno, tenemos varios el último tiempo, el especial obviamente de Halloween, en fin. Lo que vamos a hablar ahora, estamos en el mes de febrero. Este episodio va a salir ya lo digo específicamente, creo que es el 22, efectivamente, el 22 de febrero. Ya pasó, pero es el mes de San Valentín. Así que este mes será el especial San Valentín, pero desde el punto de vista del cine de terror. Hay varias películas de terror en San Valentín, es una fecha interesante para hacer películas de terror, pero en particular vamos a hablar de 2. Una es la que nos toca en el día de la fecha, que es My Bloody Valentine, película de 1981, y dentro de 2 semanas tocará la remake de esta película que salió en el año 2009, My Bloody Valentine 2009. Así que, bueno, ya saben, estas son las películas que vamos a estar hablando este mes, y el mes que viene veremos, porque la verdad no lo hemos planificado. En fin, creo yo que también lo que va a ocurrir a partir del mes que viene, y si no es el mes que viene será el otro, pero estamos muy pronto a que esto ocurra, es que vamos a empezar a dar la cara. Sí, señores, no solamente seremos una voz que les habla, les susurra el oído, sino que también vamos a tener cara subiendo videos, por lo menos a YouTube, quizás también a Twitch, veremos, y en Spotify obviamente seguirá el podcast tal cual lo conocen hasta ahora. Pero bueno, basta de anuncios, porque es hora de ponernos a hablar de la película que nos compete en el día de la fecha. My Bloody Valentine es una película, como ya les mencioné, de 1981. Es una película canadiense y está dirigida por George Mihalka, ¿cómo se pronuncia? Que también es un muchachito canadiense que hizo un gran laburo en esta película. Debo decir antes que nada que My Bloody Valentine es una gran película. Es un slasher, por si alguien no lo vio, es un slasher de la época dorada del slasher, estamos hablando de los años 80. Y surgió un poco con esta idea de los productores de decir, che, bueno, este tipo de películas se está yendo bien. Ya se había estrenado Halloween, que fue un éxito y definió lo que iba a ser este subgénero del terror. Como ya, a ver, los que les gusta el cine de terror ya lo deben saber, más si te gusta el slasher. Si no, los que nos vienen siguiendo en el podcast ya se habrán dado cuenta que lo hemos dicho varias veces. Si bien Halloween fue la película que definió el género, existen otras películas slasher que están previamente. De hecho, sin ir más lejos, en el especial de Navidad hablamos de Black Christmas, película del 74, antes de Halloween, y película que la inspiró claramente, sin que esté muy oculto eso, ¿no? Se sabe. Pero bueno, independientemente de eso, cuando sale Halloween, esto se transforma en un gran éxito comercial y las productoras empezaron a buscar hacer películas similares. Entonces, por ejemplo, en el año 80, si yo no me equivoco, sale Viernes 13. Viernes 13, la primera de la saga de Jason, también es un éxito. Y la película salió casi como una copia de Halloween, aunque tiene claramente sus diferencias, sobre todo porque en la primera, spoiler 50 años después, el asesino no es
esta especie de monstruo imparable, sino que es la madre de Jason. Pero bueno, los productores que terminan haciendo My Bloody Valentine dijeron, bueno, esto le está yendo bien, es redituable, ¿qué hacemos? Busquemos otra fecha conmemorativa donde podamos hacer una película. Ya teníamos tomada Navidad, ya teníamos tomada Halloween, teníamos tomada Viernes 13. Bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Bueno, lo que siguió entonces fue San Valentín. Dijeron, che, esta fecha está buena para hacer una película, vamos y apuntemos acá. En fin, insisto, una película canadiense, no es poco decirlo porque creo que lo mencionamos en el especial de Black Christmas, si no es así, en alguno de los capítulos que hemos tenido anteriormente hemos hablado de esto, pero en los años 70, 80 existían unas ventajas impositivas para las productoras que llegaban y filmaban las películas ahí. Por lo tanto, varias películas en esa época se hicieron de esta forma. Creo yo que una especie de tridente, si se quiere, de las películas de los slasher canadienses. Tenemos obviamente Black Christmas, tenemos My Bloody Valentine y tenemos Curtains. 3 películas que se filmaron allá y que son un emblema de el cine de terror canadiense, si se quiere. Aunque no necesariamente estas películas eran de Canadá, porque muchas veces eran productoras yankees, pero bueno, se filmaron ahí. En este caso, My Bloody Valentine es una película que se filmó y que transcurre, en Canadá. Eso es un dato no menor. La película fue filmada en Nueva Escocia, ¿no? Pero ocurre en un pueblo ficticio llamado Valentine Bluff. Es un pueblo minero, un pueblo chiquito, en donde evidentemente lo más importante es la mina. Se crean esos pueblos, quizás alguno que esté escuchando trabaja de esto, pero si no, existen estos pequeños pueblos que se crean a la par de las minas, donde obviamente es la principal fuente de empleo, es donde también se genera la riqueza, y que después tenés pequeños lugares de servicios y demás que existen ahí. Entonces, la película ocurre ahí. Son jóvenes, no tan adolescentes de secundaria, típico de los slasher, ¿no? Pues son pibes jóvenes que laburan en esa mina. Y bueno, y contrasta un poco, ¿no?, con el típico slasher adolescente que pasa o en un campamento de verano o en el pueblito tradicional yankee, ¿no? Es distinto, por lo menos en ese aspecto, y lo hace característico. Esta película tiene varias cuestiones que la hacen resaltar, o por lo menos, sí, resaltar, está bien, resaltar con respecto a otras películas del género. Te puedan gustar más una película que otra, pero la realidad es que vos decís, bueno, sí, me acuerdo de My Bloody Valentine por esto y por lo otro. ¿Qué es lo que tiene en particular? Bueno, por un lado esto que le dijo, ¿no? Este contorno obrero, ¿no?, sucia que tiene la película, muy bien lograda por el director, perdón que me olvidé el nombre del amigo, George Mihalka, vamos a decir el amigo Jorge. El amigo Jorge logra muy bien esto en la película. También es característico el enemigo, ¿no?, el villano de esta película, el asesino, que es un tipo disfrazado con traje de minero, con máscara de gas, ¿no?, y lleva un pico en su mano derecha. Muy característico. No es la máscara de hockey, no es la máscara tampoco de Michael Myers, pero es una máscara muy interesante, y aparte lo hace un poco más realista, si se quiere, ¿no? Podría ser cualquiera un tipo disfrazado así. Pero bueno, tiene estas cuestiones características y una más, que es el asesino envía en una caja de bombones un corazón humano. Está muy bien y ha trascendido el tiempo, se ha transformado en una costumbre de los Halloweens, ¿no? Así que es un elemento importante en esta película y que ha trascendido, es parte de la cultura pop. Por lo tanto, esta película también tiene ese peso. Vamos a comentar unas cuestiones más sobre el director. No vi ninguna película que él dirigió, pero menciono 2: The Blue Man, una película del 85, también 24 horas para la medianoche, otra película del mismo año. Nos vamos a encontrar en esta película que, al ser una película
canadiense, está filmada, producida e incluso actuada por mayoría de actores canadienses que son, a menos que te guste el cine de Canadá. Yo debo decir que he visto películas, pero no debo llegar no sé, a la docena de películas canadienses que he visto en mi vida. Pero bueno, a menos que te guste mucho ese tipo de ese cine el cine de ese país, es difícil por ahí que conozcas a la mayoría de los actores, pero alguno ha trascendido un poquito y lo vamos a ir mencionando. Hablemos un poco del guionista ahora, que es John Baird, B larga, E-A-I-R-D. ¿Cómo se pronuncia? No tengo idea. Que fue quien escribió el guión de esta película, pero en realidad se basó en la historia de un muchacho llamado Stephen Miller, que es realmente el creador del asesino de esta película. El amigo Juan también escribió Trapped en 1982, pero tiene también el beneficio de haber recibido los créditos por el guión de la remake del 2009. Si bien él no la escribió, está basado en su material original. Así que un poco esa es la historia del guionista y de cómo también surge este asesino. Habíamos dicho, este slasher surge por la necesidad de los productores de encontrar una fecha para hacer un slasher rentable, como estaba ocurriendo en ese boom de este tipo de películas. Pero también tiene un poco de inspiración en catástrofes que ocurrieron en minas reales de Nueva Escocia, ¿no? Algo que no es tan raro que ocurra. Entonces se inspira un poquito en algún hecho real. No es lo central de la historia, que está basado en dentro de este mundo ficticio, no nos confundamos, pero dentro del mundo ficticio la historia gira en torno a una leyenda urbana, que ya vamos a hablar un poquito más adelante cuando empecemos a hablar un poco de la trama de la película. Pero es un recurso muy interesante que está bien sostenido durante esta película. La productora y la distribuidora ya son bastante más conocidos. La productora es Cinepix, una productora famosa en los años 70 y 80 por apostar al cine de explotación en Canadá. Y fue también importante, por ejemplo, para la carrera de Cronenberg, ya que produjo 2 de sus primeras películas, Rabia, por ejemplo, Shivers, que es anterior. Entonces, bueno, ha trabajado en el género y bastante. Y bueno, obviamente quizás la película más mainstream que produjo fue precisamente My Bloody Valentine. También está Meatballs, una comedia también, que podemos decir que puede estar entre estos proyectos más mainstream. Y buscando un poquito de esto, me acabo de acordar que si bien no lo produjeron ellos, así como hablé al principio, ¿no?, del tridente de las películas canadienses de terror, de los slasher canadienses, hay otra muy importante que es Feliz Cumpleaños para mí, Happy Birthday to Me. Y creo que hay una más, por lo menos, que ahora no me estoy acordando. Pero bueno, algún día tengo que traerla, ¿no? Algún día tengo que traer esta película también, porque para seguir con esto de los especiales de terror de vacaciones o de fechas festivas, hay varios. Y el de cumpleaños, ojo, podría ser para un especial más adelante. En fin, finalmente la productora se termina aliando con otra y termina desapareciendo, digamos. Pero en su momento era una productora importante para este tipo de películas. Ahora bien, estaba asociada con una distribuidora mucho más grande y conocida. La distribuidora que se encargó de llevar a esta película al mundo fue Paramount Pictures, exactamente, Paramount, un monstruo del cine, que en este momento, creo que lo mencionamos en un episodio anterior, está peleando por ver si puede quedarse con Warner Bros. Están mano a mano peleando con Netflix. Es una distribuidora muy grande, que agarró este proyecto porque entendía que en ese momento estas películas eran rentables realmente. Lamentablemente no está en su plataforma esta película, la verdad. No lo sé en Estados Unidos y en otras partes, pero en Argentina la verdad es que el catálogo de Paramount deja bastante que desear, teniendo en cuenta la cantidad de películas que produjo o distribuyó a lo largo de su historia, ¿no? Así que bueno, quienes quieran ver My Bloody Valentine y no lo hicieron o quieren volverla a ver, les digo que vayan por un lado alternativo, ¿no? Lamentablemente, lo lamento por Paramount, muchachos, pero podrían subirlo a la plataforma y tenerla ahí para que todos pudiéramos verlas de manera más, por empezar, más fácil, y segundo, también más segura.
En fin, productoras y distribuidoras quedan ya señaladas. Y cuando hablaba de la rentabilidad de este tipo de películas, hay que pensar que esta película costó 2 millones, casi 2 millones y medio de dólares canadienses. Y recaudó cerca de 6 millones de dólares, pero de Estados Unidos. Estamos hablando entonces de una recaudación que fue buena, le fue bien a la película. No fue un éxito rotundo, no fue Viernes 13, ponele, pero le fue muy bien a la película, le fue muy bien. Y obviamente, como varias de estas películas que venimos mencionando, de estos clásicos de terror, estas películas de culto, llegan a ese lugar de culto gracias a el VHS. El VHS permitió que mucha gente que no fue a ver una película, que otras veces, como vimos por ejemplo en Silent Night, Deadly Night, que fue censurada la película, bueno, que mucha gente pudiera acceder a la misma y poder disfrutarla en su casa. En su momento, ¿no? Se hablaba que era el fin del cine con la aparición del VHS. No lo fue. Ahora se habla lo mismo con las plataformas. Todavía no lo están haciendo, pero bueno, es cierto que el cine está pasando grandes dificultades. Entonces, volvemos a esto. La película recaudó bien. Podemos decir que la inversión se recuperó. Pero, insistimos, fue un éxito medido. No fue un super boom como fueron otras películas slasher. En cuanto a la banda sonora, se encarga un muchacho llamado Paul Sasa, que hace un buen laburo. La música es tensa, tiene bastante de atmosférico, pero creo que lo que más destaca de su laburo es el final de la película. Estamos hablando de la balada con nombre y apellido, que es la balada de Harry Warden, que está interpretada por John McDermott. Es una canción folk, media romántica, muy simpática, que suena al momento de los créditos, que pone el foco en esto, en la leyenda urbana de Harry Warden, ¿no? Está muy bien. Creo que eso es lo más reconocible de la canción. Muy linda, si no la escucharon, vayan a buscarla. La balada de Harry Warden. De mí se van a reír, pero está muy bien hecho y bien pensado. En parte acompaña bien la construcción del personaje que se hizo y de ese mundo ficticio que se armó para la película. Vamos a hablar un poquito ahora sí, antes de ya meternos en los temas y la trama de la película en sí. Vamos a hablar un poco de los actores de la misma. Dijimos, son actores la mayoría canadienses, por lo tanto es más difícil rastrearle por ahí las películas. Hay algunas cosas que vi igual, pero poco. Vieron que en el cine slasher, sobre todo en esa época, había dos tipos de actores, sacando a los que triunfaron, ¿no? Sacando a Jamie Lee Curtis, sacando a Johnny Depp, sacando a Kevin Bacon, a Travolta, por ejemplo, y a algún que otro actor más. En líneas generales, los actores de esa época tenían dos caminos. O se quedaban dentro del género, haciendo películas así, o películas chiquititas por fuera. Algunos de ellos los revivieron en los últimos 20, 30 años, ¿no? En películas de bajo presupuesto más modernas, los han revivido y los han traído como invitados a varias películas. O la otra es que muchos actores que hicieron un papel y se terminó. Hubo muchos actores. Cuando uno ve los slasher de esa época, hay muchos actores que, bueno, o eran amigos del director y productores, o eran amigos de otro de actor y necesitaban a alguien que los acompañe. A veces en realidad eran estudiantes de cine y demás, y bueno, necesitaban a alguien y se presentaba el proyecto. Otras, sobre todo mujeres, eran actrices del cine de cine para adultos que buscaban el salto a la pantalla grande, y no todas lograban ser Tracy Lord. Entonces, bueno, tenías esos dos grandes grupos de actores en este tipo de películas de bajo presupuesto. Pero acá hay algunos que vamos a ver que hicieron otras cosas, aunque insisto que me costó un poquito rastrearlos. Tenemos a Paul Kellman, que el personaje es TJ Hanniger, que actuó en una película llamada Black Roses. No la vi. Después tenemos a Sarah, que es interpretada por Lori Hallier, que hizo Night of the Twisters, no confundir con Twisters, la película de los 90, ni la nueva de Twister que salió ahora. Y también estuvo en la serie de televisión de Star Trek Voyager, así que hizo algo en Star Trek.
Después tenemos a el Chief Niwi, es decir, el alguacil, ¿no? El comisario del pueblo, que está protagonizado por Don Franks. Don Franks hizo dos cosas que ya sí puedo mencionar que he visto, que son Heavy Metals, la película animada, obviamente hace una voz ahí, y también estuvo en la serie de Nikita. No sé si alguien se acuerda de La Femme Nikita, serie de fines de los 90, si no me equivoco, 97. Yo miraba de chico, me acuerdo la serie esa. Y tiene una película después que no sé si está relacionada o no a la serie, si es parte de continuación o no. Me parece que es con otra actriz, pero la verdad es que no estoy seguro, no la vi nunca. Pero bueno, cuántas series que había, ¿no? En esa época, de los años 80, 90. Ahora cuando se habla, ¿no?, de que todo se consume por serie, también había muchísimas series anteriormente, creo que con más variedad que ahora. Y otra de las actrices es Kate Knight, que hace de Hollis en esta película, la amiga de Sarah, podríamos decir, aunque son todos un grupo de amigos, pero es la más cercana. Y hace dos películas, Meatballs, que creo la mencioné recién, también creo que es una película canadiense, es una comedia. Y después una película más conocida en el género, que es Clase del 84, Class of 1984, también gran peli, donde aparece esta muchacha Hollis, que la verdad no lo recuerdo en este momento, debería volver a ver la película, no la veo hace muchos años. Pero hay uno que es, no sé si es el protagónico de la película, porque es un poco más coral acá. Ahora vamos a entrar en eso, pero uno de los personajes más importantes es Axel Palmer, que es interpretado por Neil Affleck. Nada tiene que ver con los hermanos Affleck de Estados Unidos, pero sí ha estado en Scanners, otra película de Cronenberg muy buena, que imagino que si les gusta el terror en general, pero si les gusta el body horror en particular, Scanners la tuvieron que haber visto. Pero ojo, que su éxito estuvo por fuera de la pantalla grande, porque fue animador de Los Simpsons y de Padre de Familia. De hecho, no sé en Padre de Familia, pero en Los Simpsons llegó a dirigir cerca de 10 episodios. Creo que el más conocido, bueno, hay varios conocidos, pero el episodio de la temporada 8 de los refritos de Los Simpsons, bueno, ese episodio lo dirige Neil Affleck, que es Axel en esta película. Así que digamos que a Neil le fue bien trabajando para la Fox en la parte de animación, un poco alejado de la pantalla grande, pero bueno, también puede decir el tipo, mira, yo hice My Blue de Valentine, hice Scanners también, así que tiene un prontuario importante en términos de películas de terror, ¿no? Pero bueno, hay más actores en la película. Otro importante que ahora no recuerdo el nombre es el que hace del intendente del pueblo. Lo cierto es que es una película, como dije, donde la actuación es más coral. No es la típica película donde el protagonista es uno solo y todos giran alrededor de ellos, ¿no? No es Halloween, para hablar del ejemplo más claro, ¿no? No está Jamie Lee Curtis acá siendo la protagonista de la película. Si bien es cierto que gira en torno principalmente a un triángulo amoroso ahí entre TJ, Sarah y Axel, hay otros personajes que tienen un papel también muy importante, que están constantemente moviendo la trama. Uno obviamente es el alguacil o el comisario del pueblo, Newbie, y el otro es el intendente también del pueblo. Y después el resto del grupo de amigos que están ahí, ¿no? A ver, la película tiene unos temas muy particulares, como siempre pasa en los slasher. A ver, un particular es el tema del triángulo amoroso, ¿no? Esta crisis que hay entre TJ, que es el actual novio de Sarah, y Axel, que estuvo fuera del pueblo, era el exnovio de Sarah, se fue del pueblo, parece sin decir mucho, y acaba de regresar al mismo, y ahí hay una tensión, ¿no?, de ese triángulo amoroso. Pero hay dos temas que son clásicos en el cine de terror, y sobre todo en el cine de slasher, pero en el cine de terror casi en general. Uno es la culpa, ¿no? El peso de los pecados de los padres, el peso de lo que pasó tiempo atrás, ¿no? Todo eso está presente en esta película, y sobre todo el trauma colectivo, ¿no? Un clásico del cine de terror. Hay todo un pueblo
que intenta olvidar una tragedia que ocurrió hace muchos años, pero bueno, el pasado termina regresando y termina regresando de la peor forma, ¿no? Con una brutal cantidad de asesinatos. Pero bueno, esto hay que decirlo, ¿no? La película, lo habíamos mencionado, está basada o está centrada o la moviliza un poco una leyenda urbana, ¿no? Que es la de Harry Warden, un tipo que aparece cada vez que se festeja el San Valentín y los hace cagar a todos en ese pueblo. A ver, la película arranca, ya entrando un poco en una sinopsis un poquito de la misma, arranca con el asesinato de una mujer dentro de la mina, donde, bueno, aparecen dos mineros, una después se quita la ropa, es esta mujer que pareciera ser prostituta y termina ensartada de la forma que no buscaba, por el pecho, por este hombre enmascarado, disfrazado obviamente de minero. La película arranca con esa escena sin dejar en claro si esto es el presente, es el pasado, porque vieron que en los slasher en general tienen esa escena de lo que pasó, ¿no? Anteriormente. Tenemos un flashback ahí donde vemos un poquito al asesino hacer su primer masacre. Bueno, este no es el caso. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que eso acaba de ocurrir porque el intendente del pueblo le llega una caja de bombones con un corazón adentro, diciéndole que no se tiene que celebrar la fiesta de San Valentín. En paralelo, tenemos al grupo de amigos, estos chicos que, insisto, no son adolescentes, son jóvenes adultos, vamos a decir que están en torno a sus 25, ponele, más o menos, que trabajan todos en una mina. Axel, como les dije, acaba de volver al pueblo después de un tiempo fuera, parece ser el hijo del dueño de la mina, el hermano del dueño de la mina, algo así, tiene un cargo un poquito jerárquico si se quiere. Y todos ellos están pensando en celebrar San Valentín. De hecho, la celebración va a ser llevada a cabo por la intendencia, ¿no? Con la plata del contribuyente, con, con la plata de los nenes pobres que compran la leche, los nenes pobres de Nueva Escocia, hacen este festival, ¿no? Este acto público en donde los pibes van a ir a festejar San Valentín. Parece ser que está todo bastante avanzado y en el medio de los preparativos y demás, en un bar, un viejo, el típico viejo que te advierte que estás perdido, que se viene lo peor, ¿no? Al estilo Viernes 13, les cuenta la leyenda de Harry Warden. Una leyenda que no es tan leyenda en realidad, porque fue algo que ocurrió realmente hace 20 años aproximadamente, a principios de los 60. Un grupo de mineros jóvenes estaban, bueno, trabajando justo el día de San Valentín y tenían dos encargados que eran obviamente tipos con mayor experiencia. Estos muchachos, en vez de quedarse a esperar que salgan los pibes, medio en joda dijeron, bueno, nos vamos a la fiesta de San Valentín. Ya fue. Lo que pasó fue que no miraron los niveles de metano que había y la mina explotó, dejando a las 5 personas encerradas ahí abajo. Las autoridades se acercaron al lugar, excavaron todo lo que pudieron hasta que dieron con un único sobreviviente, Harry Warden. Harry sobrevivió morfándose a sus compañeros, básicamente, en una escena donde se lo ve salir, encontrarlo, mejor dicho, debajo de una roca totalmente enajenado, el tipo loco. Y lo metieron en un loquero o en una clínica, no estoy muy seguro. Lo cierto es que un año después vuelve al pueblo, en San Valentín precisamente, asesina a los dos encargados de la mina, le saca el corazón, los pone en cajas de bombones y advierte que no se vuelva a celebrar San Valentín en ese pueblo porque si no, él iba a volver. Luego lo metieron en un loquero al amigo Harry y ahí estuvo el resto de su vida hasta que ahora, más o menos 20 años después, tenemos su regreso. Un asesino serial que sale, bueno, antes no era el caso, pero bueno, un asesino brutal que sale de un loquero y vuelve a su pueblo original, es un poquito la historia de Halloween, ¿verdad? Bueno, la inspiración está ahí, no es nada raro. De hecho, bueno, lo mencionamos, hay alguien nuevo acá, cuando hablamos de Black Christmas, la película navideña,
hay una charla que tiene el director de Black Christmas con Carpenter, donde a Carpenter le gusta mucho. Black Christmas le dice, che, ¿estás pensando en hacer una secuela? Y dice, mira, no creo que haga una secuela, pero si la hiciera, el asesino sale del loquero y vuelve a hacer de sus cosas, sus maldades. Y bueno, un poco eso, un poco bastante, fue la inspiración para Halloween. Y en este caso, pareciera que la cosa va por el mismo lado. Rápidamente la policía y el intendente dicen, bueno, dos cosas. Por un lado, comprobemos que Harry Warden esté en el loquero. Y por otra, hagámonos los boludos, dicen, porque por ahí esto es una joda. Esto por ahí es una joda. Por ahí el corazón ni siquiera es de un humano. Y la fiesta está bastante avanzada. Ya pusimos un montón de plata. Está todo medio acomodado. No sembremos el pánico. Bueno, se enteran al poco tiempo que el corazón es real, de una mujer. Ahí uno dice, bueno, la mujer que mató al principio es la dueña de ese corazón. Y en el loquero le dice, mirá, loco, perdimos los papeles, no sabemos bien dónde está, si está acá, si se murió, si se fue, no tenemos idea. Va a llevar un tiempo poder encontrarlo. Entonces dijeron, bueno, esto es un poco más serio. Harry puede que esté acá, pero todavía lo podemos evitar. Podemos evitar que el tipo siga matando gente. Bueno, obviamente eso no ocurre y se desata una ola de asesinatos en este pequeño pueblo minero. No recuerdo bien el orden de las muertes y tampoco creo que venga al caso, pero muere una tintorera, muere de forma bastante brutal en su tienda, la meten después en el lavarropa, obviamente le sacan el corazón y lo meten dentro de la caja de bombones. Era una de las organizadoras aparte de esta celebración. Muere el viejo que les advierte, que el viejo les quiere hacer una joda montando una especie de maniquí con traje de minero, y cuando en un momento abre la puerta aparece el minero de verdad y le ensarta de la boca con el pico y le sale el ojo y ¡pum! Bueno, escena brutal. Tan brutal que hay que decir lo siguiente: esta película está censurada, muy duramente censurada, y van a pasar muchos años hasta que se recupere la película completa. Pero de eso vamos a hablar más cerca del final. Lo cierto es que tras estos asesinatos, el pueblo decide, bueno, no vamos a hacer esta celebración, queda totalmente suspendido, pero deciden no decirle nada a los pibes de lo que está ocurriendo, a nadie. De hecho, hay una discusión si van a tener refuerzos de otro pueblo y demás, y todo parece que no, que lo quieren solucionar entre ellos. Por lo pronto, bueno, los niveles de muerte están aumentando. Hay una escena muy graciosa en donde le dejan al comisario un corazón en una caja. En realidad escucha perros ladrar, qué sé yo, cuando sale está ahí unos perros peleándose por la caja, y cuando los echa para agarrarla, uno de los perros se recalentó, ¿se ve? No era un perro actor, evidentemente. No le gustó que le sacaran el corazón de la boca. Así que se puso una escena bastante graciosa ahí donde le ladran bastante al comisario. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo en el pueblo. Y en el medio, los pibes dicen, bueno, vamos a festejar San Valentín igual, porque somos pibes, somos rebeldes, vamos a hacer una clandestina. Y deciden hacerlo en la mina, no al interior de la mina, sino en un barcito que está pegado, que responde a Axel. Axel dice, bueno, vengan acá, lo vamos a hacer la fiesta ahí. Entonces todo este grupo de amigos con sus respectivas novias y demás se juntan en ese bar a pasar la noche de San Valentín. Obviamente esto hace que le llegue una nueva advertencia al comisario, que si yo no me equivoco es la de los perros que se pelean. Y dicen, loco, pero ¿cómo puede ser si nosotros suspendimos la fiesta de San Valentín? ¿Por qué van a seguir los asesinatos? Bueno, ellos no sabían que los pibes estaban ranchando en otro lado. Obviamente este grupo de amigos es bastante numeroso. No tengo el número completo, pero deben ser cerca de 10. Y todos, o la gran mayoría, van a sufrir una muerte horrible. Sin entrar en muchos detalles sobre la cantidad de muertes y el orden de las mismas, sí hay que decir que la película mantiene un poco un suspenso sobre la identidad del asesino. Nosotros hicimos un especial de Halloween en vivo que lamentablemente no quedó grabado, o sea, no existe registro de los mismos, pero en aquel momento yo hablé que existen dos grandes subdivisiones dentro del cine slasher. No es una división tajante y seguramente haya otras, pero me gusta hacer esta división. Por un lado están los slashers, que son casi una monster movie, ¿no? Donde vos tenés un asesino imparable
que tienen que tratar de sobrevivir, ¿no? O en su defecto matarlo. Son los más tradicionales, los más mainstream. Obviamente tenemos ahí a Halloween, tenemos a Viernes 13 sacando la primera, tenemos a Pesadilla, tenemos a Chucky, etcétera, ¿no? La típica, aparece un monstruo y no lo pueden parar y hay que derrotarlo. Después tenemos otra parte del cine slasher, que son aquellos en donde hay un poco un tono de detective, ¿no? Un poco Scooby-Doo se pone en la película, donde tienen que averiguar quién es el asesino, quién está detrás de la máscara, si es que hay una máscara, o quién está ahí, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora Prom Night. Prom Night asesinan gente y ahí están un poco tratando de saber quién es el asesino. Y creo que también pasa lo mismo en la del tren, no me acuerdo nada, Terror Train creo que es, algo así, otra también de Jamie Lee Curtis. Y otras tantas películas, ¿no?, que tienen estos elementos. Después hay algunas que juegan un poco en el medio, ¿no? Entre la parte detectivesca y la parte del asesino imparable. Por ejemplo, Chucky tiene un poco de eso, ¿no? Hay una investigación policial y de la madre a la par que el bicho está ahí y es imparable. Scream podríamos decir también, ¿no? Scream siempre está ahí para referenciarla, ¿no? Y esta película en particular tiene un poco, ¿no?, del asesino imparable, pero no llega a ser una monster movie. Es un tipo, de entrada sabemos que no es algo sobrenatural, que es un humano, pero hay una investigación de fondo de quién es el asesino. Medio que las autoridades dan por sentado que es Harry Warden, pero nosotros como espectadores no estamos del todo seguros. De hecho, hay una escena que a mí me parece bastante clave, ahora que la volví a ver la película, para identificar por dónde viene la mano. Obviamente el sospechoso número uno es Axel, porque acaba de venir del pueblo, no sabemos qué fue lo que lo motivó a irse, ni qué fue lo que lo motivó a volver. Y bueno, hasta que Axel volvió no había asesinatos. Pero en esta relación, en este triángulo amoroso entre TJ, Sarah y Axel, hay un momento donde Axel medio que la secuestra a Sarah para declararle su amor. Y cuando Sarah regresa a su casa, hay la típica escena de terror y sobre todo del slasher donde la cámara la persigue, ¿viste? Y ella está muy asustada, es de noche hasta que se encuentra con el comisario, bla, bla, bla. Y vino de la secuencia de la charla entre ellos dos y que TJ preguntaba dónde está Sarah. Entonces uno, cuando la vuelve a ver la película, dice, che, por ahí la cosa viene un poco por este lado, ¿no? Por estos dos muchachos que están acá. Pero bueno, de todas formas la película trata de, sin confirmártelo, dejarte pensar que el asesino es precisamente Harry, ¿no?, que volvió después de tantos años a cobrar venganza, si se quiere, o hacer respetar las normas que él mismo forjó. En fin, a partir de la fiesta empiezan a morir todos los pibes que están ahí. A uno le hierven la cara dentro de una olla donde están haciendo salchichas, le sacan el corazón y lo hierven también. A otra piba la cuelgan de una ¿cómo se llama esto? De una ducha. A otro le dan con unas pistolas de clavos. Bastante ingenioso el amigo Harry. Vamos a decirle Harry, que no, aunque sea o no sea, ¿no? O el asesino de la máscara, o el asesino, o el minero. Vamos a hacer más fácil. El minero le vamos a decir. Ahí está. El minero es bastante ingenioso. Tiene sus atarcazos artísticos para asesinar a la gente. A Hollis creo que le da con el pico también en la cabeza. Bueno, tiene repertorio para hacerse ver. En algún punto los pibes deciden ir a pedido de sus novias, ir a la mina. Dicen, vamos a la mina, la llevan. Algo que no me parece lo más seguro para hacer una fiesta, pero bueno, bajan. Y a partir de ahí se llevan a cabo los últimos asesinatos de esta película. En algún punto quedan 4 personajes que son TJ, Sarah, Axel y Hollis. TJ se cae en un momento al agua, lo perdemos, se rompe la baranda, cae. A Hollis la terminan matando. Axel se pierde en un punto y queda Sarah sola. Entonces uno ya dice, no estoy seguro que el asesino sea Harry Warden, porque tenemos a estos dos acá. Tenemos a TJ, tenemos a Axel, que están desaparecidos. ¿Quiénes son? Bueno, en algún punto Axel reaparece, herido y demás, y también aparece el minero después. Así que decimos, bueno, Axel no es. No estoy seguro si es en este momento, antes o un poco después. Lo cierto es que 2 de los pibes que están ahí
digamos, la novia del pibe hervido y el novio de la piba colgada en la ducha salen, van a pedir ayuda, ya descubrieron la muerte de sus respectivas parejas, salen desesperados a pedir ayuda a la policía, y creo que es en ese momento donde se revela que, spoiler, el asesino no es Harry Warden. Así que ya definitivamente está entre Axel y TJ. O quizás algún otro que esté escondido, lo cual finalmente no ocurre, no sale de ellos dos. Nos vamos a enterar, ya un poco por descarte, que el asesino es TJ. Tienen una batalla a muerte con Sarah, con Axel, palazos, picazos, hay de todo ahí en el medio, hasta que finalmente se produce un derrumbe y TJ queda capturado. Llega la policía, la típica, viste, turba iracunda del pueblo, vienen todos juntos, y ahí es cuando dicen, bueno, el asesino era TJ. Sarah va desesperado también a levantar los escombros junto a los policías y demás porque lo quiere ver, y ahí vemos que TJ está capturado por un brazo, les habla y se lo corta. Se corta el brazo y sale medio loco entre los pasillos, entre los túneles de las minas, medio amenazando con que iba a volver. Lo cierto es que esta película no tiene secuela y es muy difícil que un tipo sin un brazo ande vagando por una mina por más que él sea minero. Así que lo más probable es que TJ haya muerto ahí abajo desangrado y comido por algún tipo de alimaña. Aparte la mina tiene que volver a funcionar dentro de poco, así que imagino que lo encontraron después tirado por ahí con olor a culo y lo descartaron. Pero bueno, para cerrar esta película, el intendente del pueblo, si no me equivoco, nos cuenta por qué TJ es el asesino. ¿Es un familiar de Harry Warden? Se preguntarán ustedes. La respuesta es no, no lo es. Esa hubiera sido la respuesta más sencilla. Se trata de un trauma que tiene el muchacho. Era hijo de uno de los dos custodios, alguaciles encargados, ahí está, de la mina, que fueron asesinados por el verdadero Harry Warden. Él estaba justo debajo de la cama en ese momento, escondido, vio lo que pasó, entendió la advertencia de que nadie tiene que festejar San Valentín en ese pueblo, medio lo footloose, que nadie puede bailar, bueno, acá nadie puede festejar San Valentín. Y él vivió con cierta normalidad hasta que, parecido, ¿no?, a Silent Night, Deadly Night, que cuando ve a Papá Noel se pone loco. Acá medio que pasa lo mismo, ¿no? Cuando empieza a hablarse de que se va a celebrar San Valentín, él se pone en el marote y empieza a asesinar gente para advertir de que esto no tiene que volver a ocurrir. Así que el asesino finalmente fue TJ. Un poco clásico en los slasher, sobre todo estos de tinte medio detectivescos, en donde buscan esta cuestión medio de thriller, ¿no? De hacer un plot twist con quién es el asesino. Hay varias películas de este estilo en esa época que utilizaban ese recurso. Es un recurso muy, muy, muy utilizado y que queda bien. A mí me gusta un poco jugar a ver el slasher y a tratar de adivinar quién es el asesino. A veces lo hacen bien, a veces lo esconden de manera dudosa. Creo que acá la película fluye bastante bien por el hecho de que no te confirma en ningún momento que Harry Warden es el asesino. Es la sospecha principal y te construyen en torno al mito urbano, a la leyenda urbana, pero no está confirmado. E insisto, creo que hay ciertas pistas cuando uno vuelve a ver la película de que TJ es el verdadero asesino. En fin, no queda mucho más que decir de la película en sí, de tema, trama. Seguramente hay escenas que se pueden a mirar con lupa. Creo que, por lo menos en lo personal, mi muerte favorita es la del viejo del bar cuando lo ensarta con el pico, una escena muy gráfica. Y como les dije anteriormente, las escenas son tan gráficas que la MPAA cortó casi 9 minutos del metraje de esta película. Casi 9 minutos, que es un montón. Esto es un montón. Hay que decir que la película tiene escenas muy violentas, gore, sangrientas, que no le tienen nada que envidiar a las grandes producciones estadounidenses de la época. No le tiene nada que envidiar a, no sé, a Tom Savini, por ejemplo. Una película que se hizo con un presupuesto acotado, si se quiere, lejos de Hollywood, y sin embargo tiene efectos prácticos extraordinarios, realmente muy, muy, muy buenos, que un poco explican el hecho de por qué la censuraron. También hacía poco había ocurrido el asesinato de John Lennon,
y estaba un poco la controversia del cine violento y el slasher y todo eso. Entonces, un poco por este motivo también es que la película se le saca 9 minutos. 9 minutos. Y hay que decirlo, estos 9 minutos eliminados de la película se perdieron durante muchísimos años. Muchísimos años. Te diría que casi 30 años estuvo desaparecido el metraje final de la película. No fue hasta el año 2009 cuando Paramount encara la remake de esta película que logran restaurar estas escenas y publicarlo en DVD y Blu-ray. Yo la primera vez que vi esta película fue durante la pandemia. Tuve un momento donde miré muchísimos slashers y tengo el recuerdo de que las escenas violentas, las escenas que habían sido censuradas, tenían una calidad distinta en la versión que vi. Por empezar, no estoy seguro que estuvieran todas las escenas. Vamos a suponer que sí, pero sí recuerdo que había escenas que estuvieran filmadas como si le faltara una mezcla, ¿no? Una etapa posterior, una postproducción a la película. Como que estuvieran agregadas. O sea, se veían bien y demás, pero no tenían la misma calidad que el resto de la película. No me pasó en esta segunda vez que la vi, ¿no? La segunda vez que la vi, la película se vio muy bien. Estas escenas no parecían agregadas. Quizás vi una versión de DVD y ahora vi la versión de Blu-ray. Hubo otra remasterización en el medio, desconozco, pero tengo ese recuerdo de que había una clara diferencia, o sea, se notaba cuáles eran las escenas agregadas, cuáles eran las escenas que habían sacado en su momento por medio de la censura, cosa que ahora no me pasó. En este sentido, les debo decir, si no vieron la película, busquen la versión que dura 1 hora 33. Si ven una versión más corta, es la versión censurada. Se encuentra ahora en internet, esta versión no es tan difícil. Insisto, estaría bueno que estuviera en algún tipo de plataforma para que sea más sencillo su acceso. Pero recuerden buscar la versión que dura 1 hora 33, porque si no se van a perder un poco buena parte de la gracia de esta película. La película sin esos asesinatos brutales está bien, está muy bien te diría, pero eso le sube un punto, la sube un lugar más en el pedestal. Entonces hay que tratar de ver la versión completa, que aparte es la visión que tenía el director sobre la misma. Otra cuestión, otro datito curioso de esta película es que se filmó realmente dentro de una mina. Las escenas que pasan dentro de la mina en esta película fueron filmadas en Princess Colliery, en Nueva Escocia, Canadá. Y eso llevó un nivel de riesgo grande para los actores, porque no podían usar desodorantes, laca para el pelo, ni nada que los pusiera en riesgo, porque la posibilidad de explosión por gas metano era latente. Yo me imagino que si eras un actor con un poco de claustrofobia, esta no era la película para vos. Me hubiera gustado ver cómo fueron los anuncios, ¿no?, de búsqueda de actores para esta película. Porque no cualquiera se atreve a filmar en esas condiciones. Hoy te pone una pantalla verde atrás y se terminó, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, te tenías que meter en esa mina y filmar ahí. No era para nada sencillo, Se me ocurre ahora, por ejemplo, El Descenso, creo que también tiene escenas filmadas realmente dentro de una cueva. Otras tantas que son hechas en pantalla verde, si yo no me equivoco. Pero acá, bueno, todas las escenas bajo tierra, que es básicamente los últimos 20 minutos de película, más o menos, están filmadas así, ahí abajo. Peligroso realmente los actores. Pero bueno, está bien. Gracias a esas escenas de peligro nos dieron una gran película que espero que todos puedan ver. Y otro datito curioso más, antes de ir cerrando la película, es que se puede poner una medallita, ¿no? O sea, pip, me pongo una medalla, porque según Quentin Tarantino, este es su slasher favorito de todos los tiempos. Tarantino es un amante del cine de explotación de los 60, 70 y 80. Podemos discutir sus gustos particulares sobre algunas películas y demás, o algunas opiniones controvertidas que ha tenido. A mí me parece que todos podemos decir todo y más cuando es un tipo que está tan consolidado en la industria. Pero bueno, tiene esta característica, no le gusta mucho este tipo de cine. Y ha dicho entonces que su slasher favorito es My Bloody Valentine. No sé si lo ha cambiado, porque a veces ha dicho unas cosas que después ha cambiado con el paso del tiempo. Pero bueno, una medalla, ¿no? Una medallita más que se cuelga
esta película y que la hace bastante particular. Yo insisto, si no la vieron, vayan a buscarla, véanla, es un clásico, pero no solo que es un clásico, sino que está muy bien hecha. Si te gusta el slasher y no viste My Bloody Valentine, te estás perdiendo de bastante. Anda y mírala. Como les dije también, la película tuvo una remake en el 2009 que vamos a analizar en el episodio que viene, es cierto. Pero ya podemos hacerle algunos comentarios sobre algunas diferencias que tiene respecto a la película original. Por empezar, es una película pensada, o hecha mejor dicho, para el 3D. Así que van a ver muertes en CGI, van a ver esas cosas que salen volando hacia la cámara. Lamentablemente no la vi en el cine, la vi en mi casa en una simple computadora, por lo tanto no pude disfrutar del 3D, y la verdad es que es un recurso que no me gusta mucho. Pero bueno, eso ya va a hacer que alguna cosita se vea medio trucha, ¿no? El tono también es distinto, como siempre pasa en las remakes, estamos hablando de una película que se filma 20 años después, así que más todavía, 28 años después. Por lo tanto, la dinámica es totalmente distinta. Es una película más cerca de la acción que del suspenso, si se quiere. Tiene otro ritmo. Es más brillante la película. No es tan oscura como la original. No es tan sucia. Hay mucha sangre, si se quiere, pero también hay mucho CGI. Creo que incluso hay algunas escenas de sexo, cosa que no hay en la película original. Sí hay algunos amagues a lo mismo, pero finalmente no ocurre nada. Pero bueno, tiene sus diferencias. También, bueno, no vamos a entrar en un spoiler muy grande, pero la identidad del asesino es distinta, no es la misma. Ahora, les soy sincero, no me acuerdo bien cómo era, la tengo que volver a ver. Creo que las vi juntas estas películas en su momento, la original y la remake, así que la tengo que ver de nuevo. Igual un poco me pasó lo mismo, cuando vi My Bloody Valentine 1981, la original, me acordaba medio plot. Me acordaba que no era Harry Warden, pero no me acordaba bien cuál de los pibes era. Así que un poco que me sorprendí, entre comillas, finalmente con quién era el responsable de esto. Y de acá también, me acuerdo que era distinta a la original, pero no me acuerdo por qué era distinta. Y otra cosita más es el protagonismo, ¿no? Acá en la original es mucho más coral, como dije, todos tienen un rol bastante, no sé si todos, pero por lo menos un grupito de 5 o 6 personajes tienen un papel un poco más importante. Y en la nueva, como cambia la dinámica, que también cambia la narrativa, hay un protagonista más marcado. Pero bueno, de eso hablaremos la próxima semana cuando analicemos My Bloody Valentine 2009, ya con Ale reintegrado a este equipo, y donde vamos a poder jugar un poquito más, hacer un par de chistes para que no sea todo tan denso conmigo hablando sin parar durante tanto tiempo. Les agradezco a quienes se hayan quedado hasta el final, me hayan acompañado acá, porque estoy un poco ya sin voz de tanto hablar. Encima en el medio hubo unas grabaciones que corté porque no me gustó el resultado. De hecho, debo decir, esto lo grabé anoche. No me gustó cómo sonaba, había mucho popeo en el micrófono por el lugar donde lo había puesto y dije, lo voy a volver a grabar. Así que esta es mi segunda versión de este episodio. Por ahí perdí un poco de frescura, pero creo que me tengo un chistazo extra que no había metido en el original. En fin. Vamos a hablar un poco ya para ir cerrando de los tópicos que ponemos siempre, porque creo que ya no me queda nada por decir de la película. Ya hemos mencionado lo más importante, quién la filmó, dónde, el problema, el escándalo que tuvo de censura. En fin, creo que hemos hablado largo y tendido de My Bloody Valentine, una película que, insisto, dura 1 hora y media y llegamos hablando casi 1 hora, por lo tanto no hay mucho más que decir. Vayan y véanla si no la vieron, si ya la vieron, intenten verla de vuelta, porque siempre es interesante volver a ver una película y cambiar un poco la perspectiva e ir viendo detalles que uno no había visto originalmente. Pero bueno, voy a cerrar con las 2 preguntas que cerramos siempre en estos episodios. La primera, ¿cuál fue la última película que viste? Yo los insto a todos ustedes que, si tienen ganas, comenten cuál fue la última película que vieron, ¿eh? A mí siempre me interesa, más si no vi la película, para después poder ir a verla. En mi caso, lo último que vi fue la primera película de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, si no me equivoco, también de 1981,
Gran película, escrita, creo que producida por George Lucas y dirigida por Steven Spielberg. Gran película la de Indiana Jones. Son 5, si yo no me equivoco. Está la trilogía original y 2 más que fueron muy criticadas, pero que la intención mía es ver la saga completa. La verdad es que nunca las vi. Fallé como ser humano. Nunca vi Indiana Jones. Conozco algunas escenas perdidas. Son películas que enganchaste algunas en la tele y algo viste, pero la verdad es que nunca las vi completa. Le tengo mucho cariño a George Lucas por Star Wars, le tengo mucho cariño a Spielberg y también a Han Solo, a Harrison Ford. Así que no sé la verdad por qué nunca las vi. Aparte, yo no sé si les pasa, pero hay películas que uno no ve, que las va pateando y que sabe que les va a gustar. Dice, yo sé que esta película la veo y me va a gustar, pero por una cosa u otra no lo terminás viendo nunca y bueno, va pasando el tiempo. En este caso, bueno, finalmente vi esta película. Por cierto, yo tenía un juego en disquete de Indiana Jones. Por empezar, estaba todo en inglés y yo tendría 6 años. Y segundo, era una aventura gráfica dificilísima. Hace no tanto me acordé del juego, lo busqué en YouTube y la verdad no había forma que a mí se me ocurriera que tenía que juntar esto con esto para abrir este lugar. Era imposible, un juego imposible. Si alguien lo conoce y lo tuvo, sabrá de lo que estoy hablando. Y por último, ¿qué películas tenemos para recomendar? Bueno, debo decir que se me complica un poco porque, como dije, el director no lo conozco, el guionista tampoco. Sí tengo de los actores para recomendar, obviamente Scanners, obviamente Clase del 84, Heavy Metal. Bueno, hay algunas cositas para recomendar. Obviamente Los Simpsons, que animó y dirigió Axel Palmer. Axel Palmer es el personaje, Neil Affleck es el actor. Pero después deberíamos hablar de algunas películas que ocurren en San Valentín. Una es Hospital Masacre, película del 81 que también se puede llamar Rayos X y tiene varios nombres. La verdad la pueden conseguir con varios nombres y también ocurre en San Valentín. Y hay otra, quizás un poco más conocida, porque fue exitosa, pero a mí no me gusta mucho. Debería volverla a ver igual, que es Valentine, película del año 2001. Valentine es uno de los últimos hijos de Scream. Ya hemos hablado de los hijos de esta película, de cómo aparece el neo-slasher a fines de los 90, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de Urban Legend. Y Valentine también sale ya en el 2001, más o menos en la misma altura que sale Cero que hizo el verano pasado 2, me parece que ya hemos hablado de esa película, que creo que sale más o menos por acá. La protagoniza, bueno, uno de los protagonistas es Dennis Richards. Dennis Richards era muy popular a fines mediados de los 90 y principios de los 2000, era muy popular antes de arruinarse la trompa con cirugías. Y hace esta película, Valentine, de un asesino disfrazado con una máscara de Cupido, que va matando gente por acá y por allá. Recuerdo tenía algún plot twist al final y demás. Una película que no me gustó mucho. También debo reconocer que me estaba durmiendo mientras miré la película. Por lo tanto puede ser que sea mejor de lo que la recuerdo. Pero cuando hablamos de los hijos de Scream, Valentine está en mi top, está debajo de todo. De todas formas, no sé, por ahí la vuelvo a ver de cara al próximo episodio y les digo, che, no, al final había algo bueno acá, No la recuerdo con el mejor de los cariños, la verdad, la película. Pero yo se las menciono, si quieren vayan a verla, si no la vieron, si les gusta y les parece, coméntenlo, díganlo, no hay drama. Yo siempre digo lo mismo, a mí puede no gustarme una película, a mí me gustan películas de mierda y películas que son muy buenas a mí no me gustan, el gusto es bastante subjetivo. Uno tiene que tratar de ser objetivo y reconocer cuando una película es buena, a pesar de que no le guste en lo personal. Con Valentine me parece que no era una gran película. Igual los slasher tampoco uno está esperando ver El Padrino, es una realidad, ¿no? Pero bueno, ahí está Valentine año 2001. Vayan a verla si no la vieron y si la vieron, bueno, comenten qué les parece la película. Creo que yo la voy a volver a ver. En fin, hemos llegado al final de este episodio, el primer episodio de nuestra temporada 3 de Galería del Horror. Espero que si todo sale según lo planeado, dentro de 3-4 días que grabemos con Ale, él esté y podamos hacer el episodio
número 2 de este especial de San Valentín, porque me parece que tiene obviamente otra dinámica que estemos los dos charlando sobre las películas, haciendo un par de chistazos y unos pasos de comedia. Pero bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Los poquitos que lo hagan, los muchos que lo hagan, no importa, muy agradecidos. Y les tengo que decir lo siguiente: recuerden, mirar el cielo, que la verdad está ahí afuera. Muchísimas gracias y hasta la próxima.